Tengan todos muy buenos días, hermanos. Estamos listos, estamos preparados con nuestro deseo de alabar al Señor y esperamos que ustedes también. Vamos a cantar todos, Estoy cantando alegre. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con Él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios. El Salmo 23, vamos a cantarlo todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi
porque Él va con nosotros. Esfuérzate, cobra ánima en tu corazón. No temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni desamparará. Escúchalo, confía en su poder. Llévales el evangelio de Cristo. Salgamos todos a llevar su luz, para que Antioquia y el mundo entero sepan que tú eres Dios. Esfuérzate, cobra ánimo en tu corazón. No temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni desamparará. La canción del desierto. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el juego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada
mostraré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Muy buenos días, amadísimos hermanos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto con sus familias. Seguimos en esta situación ya con la ciudad y mucha cosa abierta y funcionando, pero sigue ese virus delicado y mortal y qué complicado andando por ahí en la ciudad, y hay que seguirnos cuidando, pero que Dios nos proteja, nos guarde y tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Bueno, hoy vamos a terminar lo que hemos empezado hace 8 días. Habíamos hablado de un importante tema acerca de que la gente se mantiene hablando acerca de Dios y la gente quiere saber y buscar las cosas de Dios, los caminos de Dios, como si hubieran hecho justicia en sus vidas, pero realmente sin creer y mucho menos obedecer a la palabra de Dios. Queremos que todo nos salga bien, pero el Señor nos reclama en su palabra. En Isaías 58, 1 y 2 nos dice: clama en voz de cuello, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese hecho justicia, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Y la realidad es que el ser humano, a los ojos de Dios, somos muy rebeldes, somos pecadores, y a pesar de ello, queremos que Dios nos trate como si fuéramos justos. Esto hay que solucionarlo, hay que arreglarlo de la forma correcta, no como nos parezca a nosotros, no como pensemos nosotros, sino como lo dice el Señor, estando dispuestos a acercarnos a Él, a humillarnos y a someternos y a hacer su voluntad, no más la nuestra. Por eso, hoy en día el Señor, a través de su palabra, nos dice que creer en Él realmente no es nada, porque Santiago 19 nos dice que tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen más en Dios, tienen más respeto por Dios que los hombres, porque tiemblan, saben quién es Él. Y por eso Dios nos invita no solamente a creer en Él, sino a creerle a Él, a creer cada palabra que Él nos dice en su Biblia, en las Escrituras, para luego poder aplicarla a nuestras vidas y así podamos acercarnos a Él de la forma correcta y, lo más importante, caminar de su mano sobre esta tierra. Y habíamos dicho que íbamos a ver 2 cosas principales. La primera, que nos acerquemos a Él para ser salvos y santos, y la segunda, que una vez que estemos en Él, que nos mantengamos firmes en Él para no irnos a resbalar, no irnos a caer, ni mucho menos irnos a apartar de Él. Muy bien, entonces el mensaje es lo que Dios espera de nosotros. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 19 al 25, dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos esta mañana por tu amor, misericordia y bondad, por ese regalo tan hermoso, la salvación y la posibilidad de santificarnos en ti.
Haznos entender y comprender esta tu palabra para que sea de mucha edificación, motivación y ánimo y sea para tu gloria y honra. Padre, usa este tiesto de barro, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces dentro de este tema ya habíamos visto rápidamente un resumen, que lo primero que Dios espera es que nos acerquemos a Él, lo vimos en el versículo 19 al 22, vimos que debemos acercarnos confiadamente. El versículo 19 decía: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ahí dice que es por medio de esa sangre, la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que podemos entrar al lugar santísimo. Y es por medio de ese sumo sacerdote de Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, que ahora podemos nosotros entrar a la morada de Dios. Y es muy importante entender esto porque Jesucristo es el sumo sacerdote y Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesucristo no es ajeno a lo que vivimos, a lo que nos pasa cada día. Dios nos está invitando a que nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, porque Dios quiere allí que encontremos su misericordia. Él va a tener compasión hacia nuestros errores, hacia nuestros sufrimientos, hacia nuestras debilidades. Y lo primero es entender que allí, en el trono de su gracia, podemos hallar gracia precisamente para el oportuno socorro, es decir, esa concesión gratuita de parte de Dios para Él ayudarnos a soportar las tentaciones, las dificultades, los sufrimientos, los dolores en nuestras vidas. Vimos que primeramente debemos acercarnos para ser salvos, porque somos salvos por gracia. Es el regalo, un favor inmerecido de Dios por medio de la fe en la obra redentora del Señor Jesucristo en el Calvario. Y entendamos que cuando ya como creyentes nuestras vidas hemos de continuar acercándonos continuamente a Él, porque en nuestras vidas ya no debe reinar el pecado, sino que ahora debe reinar Cristo Jesús. Por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir la misma vida que Cristo vivió, pero para esto debemos permanecer en Él y por eso tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo segundo, vimos que debemos acercarnos correctamente, porque el versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vimos que para entrar al cielo solo existe una puerta y para llegar al cielo solo existe un camino. La Biblia también nos dice que hay que tener mucho cuidado porque hay una puerta ancha, hay un camino espacioso y estos llevan a la perdición y muchos son los que entran por ahí. Pero la Biblia nos dice que hay un camino y una puerta que llevan a la vida eterna y a la salvación y a las recompensas. Y sabemos que la Biblia nos dice claramente que Jesucristo es tanto esa puerta estrecha como ese camino angosto. Jesucristo es la única forma para acercarnos correcta y adecuadamente a Dios. Muy bien, después vimos la importancia de acercarnos continuamente, el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora la Biblia nos dice que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es santo, inocente, sin mancha. Y Él padeció porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso debemos acercarnos continuamente a Él, porque Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Y debemos buscar su ayuda y su socorro. Cristo, el sumo sacerdote de Dios, a diferencia de los sacerdotes humanos, Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificio por Él mismo, por sus pecados y luego por los del pueblo, porque Él lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios, siendo constituido ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Cristo fue constituido como el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, si pecamos, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, Dios el Padre, a Jesucristo el justo, porque fue el sacrificio que nos justifica para con Dios, y su sacrificio, una vez que lo aceptamos, nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que tenemos que hacer es confesarlos. Ahora también vimos que lo último que hemos visto es que nos acerquemos con corazón verdadero. El versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La importancia de un corazón verdadero, un corazón sincero,
es un corazón que está dispuesto a reconocer su pecado, que está dispuesto a confesar ese pecado, que está dispuesto a apartarse de ese pecado. Es decir, el corazón sincero es aquel que reconoce que ha quebrantado la ley de Dios, por lo que está dispuesto de ponerse de acuerdo con el Señor en cuanto a su pecado, confesándolo y asimismo apartarse del mismo para así poder dejar de ofender al Señor. Hermano, debemos de acercarnos a Dios es con sinceridad, de todo nuestro corazón, reconociendo, entendiendo que Dios ha tenido misericordia de nosotros sin merecerlo, mis hermanos. Es importante acercarnos a Dios sin dudar de que Él puede borrar nuestra rebelión, que Él puede lavarnos de nuestra maldad, que puede limpiarnos de nuestro pecado. Por eso, mis hermanos, no debemos ignorar, y es importante estar reconociendo constantemente nuestras rebeliones para con Dios, para que Él pueda entonces limpiar y purificar constantemente nuestro corazón de toda maldad, y así nosotros podamos vivir como lo que decimos ser o somos, que somos los santos, los hijos de Dios. Ahora, hay una diferencia muy grande entre nosotros y los incrédulos, porque nosotros los cristianos podemos escuchar, recibir, entender, creer y vivir la palabra de Dios cada día en nuestras vidas, porque nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. Los incrédulos no pueden. Ahora, todo esto debe ser así para que seamos gobernados por la palabra de Dios y ya no seamos más manejados por esa carne inmunda y pecadora que va en contra de la voluntad de Dios y que lo ofende. Y aquí es donde podemos entrar entonces a nuestro segundo aspecto de este mensaje, y es que Dios espera que nos mantengamos firmes en Él. Dios espera que nos mantengamos firmes en Él. Versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, lo primero que en cuanto a mantenernos firmes en el Señor es que nos mantengamos firmes siempre sin oscilar, porque el versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar, sin oscilar, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Hemos hablado de la importancia de permanecer firmes en la fe en el Señor Jesucristo para poder acercarnos a Él y así podernos mantener firmes en esta batalla, que es la batalla de la fe. Pero la palabra de Dios aquí nos está invitando a que estemos firmes sin oscilar, sin fluctuar, sin cambiar alternativamente. Es decir, que dejemos de ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia nos dice en Hebreos 3:14 lo siguiente, Hebreos 3:14 en cuanto a esto: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es importantísimo mantener firme hasta el fin esa confianza del principio, porque esa confianza se va minando, esa confianza se va deteriorando, esa confianza se va disminuyendo, se va perdiendo. Muchos creyentes podemos en algún momento dejar de acercarnos a Dios, o dejar de acercarnos a Dios con confianza, o dejar de acercarnos con una forma correcta, con un corazón recto, o no lo hacemos continuamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas, y eso es por estar oscilando, por no estar firmes. Y lo que va a pasar con toda seguridad es que vamos a perder esa firmeza en la fe, vamos a flaquear, y aún en muchos casos, tristemente, vamos a retroceder. Por eso el Señor en su palabra, y nosotros lo sabemos muy bien, lo que el Señor le dice al creyente que retrocede en la fe y que retrocede en el servicio a su obra. En Hebreos 10, 38 al 39 nos dice lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, podemos ver aquí en este pasaje la importancia de permanecer firmes, la importancia de no oscilar, de no fluctuar, de no estar entre dos pensamientos, entre dos deseos, entre dos acciones, porque el hombre de doble ánimo, como lo dijimos ya, es inconstante en todos sus caminos, lo dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces vemos creyentes inestables y uno los ve inestables a nivel espiritual, inestables a nivel emocional, inestables a nivel laboral, inestables a nivel sentimental, a nivel ministerial, a nivel profesional, inestables a nivel familiar. Mis amados, nunca debemos dejarnos llevar por nuestras emociones, porque recordemos que nuestro llamado es a justicia y no a felicidad. Lo que debemos hacer es estar siempre firmes en el Señor a pesar de lo que sea, firmes en el Señor a pesar de quien sea, porque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si permanecemos firmes en Cristo, Él lo hará. Él lo hará. Nosotros solamente nos corresponde estar firmes en Él. Él nos llevará de su mano aún en medio del valle de sombra de muerte. El problema, mis hermanos, es que muchas veces dejamos de permanecer en Cristo. Y va a ser inevitable que tropecemos. Y muchas veces cuando nosotros ya no estamos firmes en Cristo, perdemos su naturaleza. Dejamos de ser misericordiosos. Vamos a terminar juzgando a los demás en lugar de amar a los demás. Recordemos, Cristo nos salvó para que seamos luz a los demás, sean incrédulos o sean nuestros propios hermanos. Por eso, lo segundo es que nos mantengamos firmes siendo misericordiosos. Misericordiosos. Ve el versículo 24 lo que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia nos habla de la importancia de considerar a los demás. La naturaleza del ser humano es pensar solo en uno mismo, fijarse en uno mismo, buscar lo de uno mismo, no más. ¿Sí? No mira a los demás, no le preocupa a los demás, no le interesa cómo están los demás. Pero aquí debemos considerar a los demás, nos dice el Señor, tratarlos con mucho respeto, considerarlos que son importantes, simplemente porque nosotros sabemos y creemos de todo corazón y aún entendemos que esas personas, esos hermanos, también Cristo los llamó a salvación, los llamó a formar parte de su cuerpo, los llamó a formar parte de esta iglesia. Y vea lo que nos dice Romanos 15, 1 al 3, en ese sentido. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, tú o yo, alguno de nosotros, nos encontramos fuertes hoy en la fe, demos gracias al Señor y evitemos agradarnos a nosotros mismos. Estemos muy dispuestos a motivar a nuestros hermanos. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos querer o desear ser amigos de los pecadores. Eso sí, sin estar de acuerdo y mucho menos sin ir a participar del pecado de ellos. Nosotros debemos tener misericordia a los pecadores, ir a ellos con las buenas nuevas, con el evangelio de la salvación, siendo luz a ellos en medio de este mundo de tinieblas. Debemos llegar al pecador con el amor de Dios, o sea,
el Evangelio de Jesucristo, para que al recibir ellos la misma misericordia que nosotros hemos recibido, ellos también sean salvos. Hemos de acercarnos a los incrédulos con mucha gentileza para enseñarles, para corregirles con mansedumbre. Y en cuanto a nosotros, los creyentes, mis amados hermanos, si algún creyente comete alguna falta, debemos restaurarle. Eso sí, si lo permite. Porque hay creyentes que fallan y uno les va a jalar las orejas y no se dejan, o dicen que ya saben lo que va a pasar, o que no sé qué, o no sé cuál, o que los que fallaron fuimos nosotros y no ellos. O sea, así son. Debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, hermanos, considerándonos a nosotros mismos, hermanos, no sea que nosotros mismos seamos también tentados y caigamos. O sea, nada de ir a juzgar, de destruir, es ir a buscar la reconciliación del hermano, amándolo, motivándolo a que arregle las cosas con el Señor. Como cristianos, recordemos lo que el Señor nos dice en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, nosotros nos debemos amar los unos a los otros de tal manera que debemos guardarnos de pecar, no solo por amor a Dios, sino también por amor a nuestros hermanos, por amor a los perdidos, para poder ser luz a esas personas. Y para cuando lo hacemos por amor a nuestros hermanos, es para poder tener una verdadera comunión con nuestros hermanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, nosotros los creyentes estamos llamados no solo a decir que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, o que amamos las almas perdidas, a los incrédulos, sino que estamos llamados a demostrarlo con hechos concretos, con acciones prácticas. Hermanos, Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Y esto implica que vivamos para Él. Esto implica que lo obedezcamos a Él. Eso implica que las primicias de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro tesoro y de nuestro testimonio son para Él. Eso implica que debemos estar dispuestos a vivir unas vidas santas, dándole gracias a Dios por todo, sometiéndonos a las autoridades sin conformarnos a este mundo, pero sirviendo a los demás como a Cristo mismo y haciendo siempre la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros hermanos, estando pendiente de nuestros hermanos, pendiente de sus necesidades espirituales. Este hermano necesita oración, este hermano necesita firmeza. De las necesidades físicas, este hermano necesita sustento, necesita abrigo. De las emocionales, este hermano necesita apoyo, un abrazo, una palabra. Además implica que cada uno de nosotros estemos dispuestos a cumplir con nuestras responsabilidades como creyentes para con Dios y para con su cuerpo, que es la iglesia. Y amar a los demás, ser paciente, ser sensible, perdonar a mis hermanos, aportar para el sostenimiento de la obra y para el avance del reino de Dios. Habla de diezmos, de ofrendas, tener compañerismo por medio de la oración, por medio de la fe y el ministerio, el sufrimiento, llenos de humildad, de honestidad, de amor y de hospitalidad. Nosotros también debemos estar dispuestos a ganar a los incrédulos a cualquier precio, desde que sea legal y correcto, dispuestos a morir a nosotros mismos para hacer luz, orar por los perdidos, orar por las naciones, dar nuestra ofrenda misionera e ir cada día a llevar el mensaje del Señor. Hermanos, debemos ser gentiles, amables con las personas, amando y ayudando a nuestros enemigos. Debemos asociarnos con personas que amen a Dios y sumergirnos en la palabra de Dios.
para poder permanecer firmes en la fe. ¿Cómo más nos debemos mantener firmes? Nos debemos mantener firmes, por último, siendo fieles. Siendo fieles. Vea lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí la palabra de Dios pone el dedo sobre la llaga, porque nos da un mandamiento. Esto es un mandamiento, hermanos, no una sugerencia. No dejando de congregarnos. Ahora nos dejamos de congregar por la pandemia. Pronto volveremos a congregarnos. Pero déjeme, le hago una reflexión. Usted, hermano, sí, usted, ¿cuándo escucha la prédica? Cuando Alex, los hermanos de medios audiovisuales la mandan. ¿O usted primero hace ejercicio, ve los partidos de fútbol, ve las películas, se rasca la barriga, el ombligo, y espera, bosteza, y si quizás por la tarde se la ve? O quizás el lunes, o quizás el martes, o el miércoles, no sé cuándo, se le junta con la otra, no la vio, estaba muy ocupado y no vio la prédica el domingo. Hermanos, a las 8:30, cuando todos entramos a ver la prédica, nos estamos congregando, y más si estamos cantando, si alabamos, si le ponemos atención a la palabra, si estamos con las Biblias, si nos congregamos en familia. Hermanos, los creyentes de la iglesia primitiva llegaron a trastornar el mundo entero, sin internet, sin celulares, sin automóviles, sin motonetas, sin bicicletas, sin aviones. ¿Cómo lo lograron? Simplemente porque después de conocer al Señor, estos creyentes siempre se mantuvieron firmes, siendo misericordiosos y fieles sin dejar de congregarse. Vamos a ver algunos pasajes que ilustran esto, algunos pasajes que nos dan luz. Veamos, por ejemplo, Hechos 1, 7 al 14. Hechos 1, 7 al 14, dice la palabra de Dios, que es la Biblia, así. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este es un pasaje paralelo al pasaje de la Gran Comisión que nosotros conocemos muy bien, donde el Señor Jesucristo le dice que una vez que reciban el poder en sus vidas por medio del Espíritu Santo, ellos deben ser sus testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego el Señor ascendió al cielo y pronto volverá, así como se fue. Los discípulos vuelven a Jerusalén, se reúnen en un aposento alto donde ellos moraban y donde todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Qué interesante ese pasaje, ¿no, hermanos? Ahora, hay otro pasaje, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nuevamente vemos cómo ellos estaban todos juntos, con un mismo parecer, con un mismo sentir. Qué interesante, juntos, con una misma mente. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones.
Vemos cómo ellos tenían el mismo sentir, el mismo parecer, porque todos perseveraban en la sana doctrina, todos oraban juntos y además tenían comunión entre ellos. Hechos 27. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí vemos a los discípulos reunidos, recibiendo enseñanzas de Pablo hasta la medianoche. Me acuerdo cuando comenzó la iglesia, el primer amor, nos quedábamos hasta la medianoche. Desde las 7 hasta la medianoche, tranquilos, sin dolor, escuchando, hablando las cosas de Dios. Y ahora hay una reunión, algunos no vienen. Hay un mensaje, que está muy largo, que qué pereza. Qué tremendo. Primera de Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Nos reunimos como iglesia por medio de la congregación dominical, y todos los creyentes que realmente creen la palabra y desean obedecer a Dios de todo corazón, vienen y se reúnen en su iglesia todos los domingos, a pesar de lo que sea. Pero es triste ver cómo creyentes que fácilmente dejan de congregarse ante cualquier dificultad, ante cualquier obstáculo o tropiezo. Cuando somos fieles en congregarnos, hermanos, nosotros estamos mostrando que realmente Dios es el número uno en nuestras vidas. Pero eso va a volver a pasar y ya les avisaremos prontamente cuando nos estamos volviendo a congregar. Pero una cosa, mis hermanos, yo le pregunto, el servicio dominical que le estamos enviando por la página, por el link de YouTube, ¿cuándo participas de él? ¿Cuándo es que lo estás viendo? Hay cosas más importantes que hacer el domingo a las 8:30 o a las 10:30. Hay cosas más importantes que tu Dios, que tu Señor. Vea, lo más importante, hermano, es que estemos viviendo, entendamos este pasaje que sigue, Romanos 15, 5 al 7. Romanos 15, 5 al 7, vea lo que dice. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cuando somos fieles y estamos firmes en el Señor, es cuando nosotros de verdad tenemos un mismo sentir, según Cristo Jesús. No va a haber problema entre nosotros, hermano, no va a haber división, no va a haber oposición. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir, según Cristo Jesús. Y así podremos, en lugar de estar divididos, podremos estar unidos para glorificar a Dios, llevando mucho fruto que permanece. Y además nos vamos a recibir los unos a los otros, así como Cristo nos recibió. Así como Cristo nos recibió. Qué interesante, porque si tú, estando ahí escuchando este mensaje, tú no tienes seguridad de tu salvación, tú no tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo, tú hoy has escuchado una invitación muy clara de parte de Dios, y es que has escuchado que puedes acercarte confiadamente a Jesucristo, porque Él puede y además quiere ayudarte, sin importar cuál sea tu situación. Lo único es que decidas de corazón y te acerques a Dios por medio de Jesucristo, creyendo de todo tu corazón que Él es poderoso para ayudarte. Pero es primordial que entiendas algo, y es que creas lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque.
Puede que hayas hecho muchas cosas buenas, pero también has hecho cosas malas. Tú tienes grabado, tienes escrito, tallado la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y tienes una conciencia que Dios también te dio. Y tú sabes, la conciencia te ha dicho, cada vez que tú has quebrantado un mandato de Dios, cada que has pecado contra Él, ella te lo ha dicho, y tú te has hecho un loco. O tal vez te está atormentando en tu pecado. Pero tienes que reconocer esa condición, ese pecado, confesárselo a Dios, estás dispuesto a apartarte y luego colocar toda tu fe, toda tu confianza en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermanos, hoy nosotros entendimos algo muy, pero muy importante. No podemos negar al Señor, no podemos negar su palabra. La Biblia nos dice que así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De todo. Entonces no podemos, después de ser salvos, no podemos seguir siendo esclavos del pecado, porque ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, donde podemos pedir ayuda al Señor en cualquier momento y siempre. Entonces, mis hermanos, no seamos tan tontos, no perdamos nuestra relación personal con Cristo, sino más bien decidamos correctamente, acerquémonos a Él todos los días, a todo momento, a toda hora, con un corazón sincero. Y sobre todo, cuando confesemos nuestro pecado, hagámoslo de la forma correcta, como lo dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si ven, hermano, es confesar ese pecado, pero apartarse de él, soltarlo. Hermano, mantengámonos firmes siempre. Estemos ocupados en lo que es, en cumplir la gran comisión, sin dejar de congregarnos por ningún motivo, causa o razón, siendo fieles a aquel que nos amó y nos lavó por nuestros pecados. Comencemos por ser fiel. Este domingo y el que sigue, no sabemos cuándo vamos a empezar, pero ya pronto. Pero comience por ser fiel. A las 8:30 recibe su mensaje y se lo va a ver, se lo va a gozar, va a alabar al Señor a través de ese mensaje, o a las 10:30, no importa. Y sobre todo, hermanos, seamos muy misericordiosos los unos con los otros, amándonos de verdad, así como Cristo nos amó. Es cierto que el fuerte soporta las debilidades, pero asimismo el hermano no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es jactancioso, sino se goza en la justicia y en la verdad. Entonces, mis hermanos, ese amor del Señor que se vea entre nosotros de verdad y que sea lo que nos una y a través de la misma mente en Cristo Jesús trabajar unidos para llevar a cabo la misión y la visión de esta iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, gracias te damos por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, te pedimos que nos des la fortaleza del ánimo y la decisión correcta para mantenernos firmes en ti, Señor, sin fluctuar, sin dudar, sin apartarnos de ti, sin aflojar, sino cada día más aferrados a ti, a tu palabra, a tu verdad, a tu camino. Ayúdanos a ocuparnos en las buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, que nos ocupemos, Señor, en las misiones, en el evangelismo y en el discipulado, para darte gloria y honra a ti con nuestras vidas. Padre, que esta iglesia tú la lleves adelante en victoria por amor a tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.